Esta noche, por infinito. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Bienvenidos. El tiempo maya es circular, avanza hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Nunca termina, lo conforman ciclos que han existido siempre y que seguirán existiendo eternamente. Es el respirar de Hunabku, el respirar de Dios. Esos ciclos también los tenemos nosotros internamente para permitir la transformación de nuestra mente y la evolución de nuestra civilización hacia la armonía. En este programa veremos algunos sistemas humanos que se transformarán para pasar del miedo al amor y los sentidos que desarrollaremos en esta transición. La primera profecía maya muestra al universo como un proceso de ciclos eternos a distintas escalas. A nivel galáctico con ciclos de 26.000 años. A nivel personal con vidas de 70 años que se viven eternamente, inscritas en esos ciclos mayores. La primera profecía anuncia el final del presente ciclo. Dice que quedan 13 años. Que cada hombre está en el salón de los espejos para encontrar en su propio interior su naturaleza multidimensional, su cuerpo de luz. Dice que nuestro Sol gira alrededor de Alción, el Sol central de las Pléyades, y que ambos sistemas giran alrededor del corazón y la mente de Hunabku, en el centro de la galaxia, en un giro que dura 200 millones de años. Los mayas con la primera profecía quieren abrir la mente del hombre a la galaxia. Dejan codificado en su calendario la fecha clave para la transformación definitiva. El sábado 22 de diciembre del año 2012. Los mayas no hablan del fin del mundo. Es más, específicamente, dicen que todo se transforma eternamente, que lo único que permanece es el espíritu en su viaje de comprensión y de amor. La segunda profecía dice que las respuestas a todo están en el interior del hombre, que su comportamiento determina su futuro. Afirma que la humanidad se encuentra en un momento de transición fundamental hacia una nueva manera de percibir el universo. Dice que la Tierra y el Sistema Solar están recibiendo un chorro de luz, energía e información desde el centro de la galaxia. Que eso está provocando un aumento en la vibración del planeta y las ondas cerebrales, y las células del hombre se están poniendo en resonancia, en equilibrio con la nueva frecuencia, ocasionando enormes cambios en su comportamiento. La segunda profecía muestra dos caminos, uno de comprensión y tolerancia, otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de la conciencia. Somos nosotros los que debemos decidir cuál de los dos tomamos. Son el cielo y el infierno, manifestados simultáneamente. Nos dice que la humanidad se dirige hacia una nueva época de luz y de armonía, que para llegar a ella tenemos que enfrentar nuestros grandes miedos y aceptar que las situaciones difíciles las vivimos para aprender de ellas. Conservando la paz en cualquier situación que vivimos, por difícil que sea, podremos mantener y aumentar nuestra energía interna, produciendo un estado de vibración alta y un estado de amor por todo lo que existe. Las situaciones difíciles estarán en nuestras vidas mientras necesitemos aprender algo de ellas. La paz podría ser entonces el fluir sin resistencias, observando todo lo que sucede a nuestro alrededor, sin juzgarlo. La tercera profecía nos dice que debemos tomar conciencia de nuestro planeta para no actuar equivocadamente, provocando su destrucción, como ha sucedido a lo largo de la historia. Nos dice que los procesos de industrialización sin sentido ecológico
han provocado con sus desechos un aumento general en la temperatura del planeta, que se acentuará con el aumento en la actividad del Sol, causado por la energía que se recibe del centro de la galaxia, provocando enormes cambios en el clima y en los vientos. Vórtices de energía que limpiarán la superficie de la Tierra, que son la manifestación de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías elementales contenidas en su interior. La cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una era de armonía. Los mayas nos dicen que los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos, permitiendo así que se limpie y reverdezca nuevamente, produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes donde vivimos. Todas las profecías lo que buscan es un cambio en la mente del hombre, pues el universo está generando todos esos procesos para que la humanidad se expanda por la galaxia, comprendiendo su integridad fundamental con todo lo que existe. La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre los que está fundamentada nuestra civilización, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre, para dar paso a una nueva realidad de armonía. El hombre está convencido de que el universo existe solo para él, que la humanidad es la única forma de expresión de vida inteligente, y por eso actúa como un depredador con todo lo que existe. Los sistemas fallarán para enfrentar el hombre consigo mismo, hacerlo ver la necesidad de reorganizar la sociedad de una manera más amorosa y continuar en el camino de la evolución que nos llevará a comprender la creación. Examinemos el sistema económico que reglamenta, cuantifica y le pone precio a las relaciones en todo el globo. La economía del hombre actual está orientada por principios de agresión y defensa, y no puede ser así en un universo de armonía. Estados Unidos basó su economía en lo militar, con un crecimiento central planeado que dio como resultado toda la tecnología que actualmente usamos. La tecnología jet para el transporte aéreo, la red vial para el transporte vehicular, los sistemas de computación, almacenamiento de datos y comunicaciones, la biología molecular y los sistemas nucleares de producción de energía, entre otros. Parece una economía libre y no con planeación central, debido a la libre competencia en la producción y la distribución de los artículos de consumo basados en esa tecnología. La Unión Soviética, que también había centrado su economía en un enorme complejo militar con planeación central, a la par con el de Estados Unidos, tenía un gran problema. El poder político de un individuo dentro del sistema era enorme comparado con su nivel de riqueza. Los oficiales tenían de todo lo que querían mientras estaban en el poder. Pero al retirarse, su nivel de vida se deterioraba significativamente. El aprovisionarse para evitar eso, generó corrupción y puso en grandes problemas al gobierno desde su interior, fragmentando a la Unión Soviética en muchas naciones independientes y convirtiendo todo su sistema en un caos. Por lo tanto, la economía militar basada en el miedo, de la que era la segunda potencia mundial, está en ruinas. Todos los países aprendieron gracias a la Unión Soviética que hay que tomar otro camino. China también centró su economía en lo militar, al extremo que sus fuerzas armadas producen artículos de consumo y tienen canales de distribución propios. Su economía ha evadido la actual crisis financiera al no permitir que su moneda pueda ser convertible libremente en dólares, poniéndola fuera del alcance de las especulaciones financieras. El hombre actual está buscando el mayor rendimiento posible de su dinero, en el menor tiempo posible, sin importar qué tenga que hacer para lograrlo,
o sus repercusiones en el bienestar general. El eje Estados Unidos-Europa-Japón baja exitosamente sus costos, aumenta sus utilidades y su nivel de ahorro, encontrándose con enormes recursos financieros. Deciden aumentar sus mercados, repitiendo la estrategia empleada al final de la Segunda Guerra con Japón y Europa, inyectando masivamente dineros en las economías de Latinoamérica, India, Pakistán, el sureste de Asia, Corea y China. Los precios de las acciones subieron, asumiendo un crecimiento similar al de 1945, y una política de libre movimiento de bienes y capitales se implementó en todo el mundo. Invirtieron entonces enormes cantidades de recursos en miles de proyectos y en acciones y papeles que no produjeron una expansión de la producción industrial, y solo buscaba la especulación financiera. El New York Times, en una serie de artículos sobre la crisis en Tailandia que afectó a todas las economías del mundo, muestra un complejo habitacional para 700.000 personas cerca a Bangkok, que hoy está completamente abandonado. En estos momentos prácticamente todas las economías del mundo están en crisis y se ha desatado una ola especulativa en todas partes. En un solo día, 1.5 trillones de dólares cambian de manos en los mercados financieros internacionales. Un 15% de caída en los mercados internacionales hace desaparecer una riqueza equivalente a la producción anual de todas las fábricas de Estados Unidos. Desde 1995, la economía mundial no está dominada por el intercambio de automóviles, acero, trigo, de bienes y artículos reales, sino por el intercambio de divisas, acciones y bonos, es decir, de riqueza virtual, con la que es muy fácil especular. Hay más dinero que nunca circulando entre los distintos países, en búsqueda de la mayor utilidad en el menor tiempo. Los mercados de capital se están fusionando en un solo mercado global. La especulación financiera ha alterado todos los índices. La riqueza se ha vuelto virtual. Ya no se invierte en generar industria y bienestar. Lo único importante son los resultados trimestrales. Hay un 140% más de dinero en el mercado de capitales de los Estados Unidos que el que está empleando en la fabricación de bienes, muy por encima del punto especulativo más alto al que se llegó en 1929, antes del crash. El índice industrial Dow Jones ha aumentado 4 veces desde 1990. Hoy está por encima de los 11.000 puntos. Antes se demoraba 72 años en subir un 15% el promedio de precios-ganancias. Si se recuperara su equilibrio, debería bajar 5.300 puntos, una caída del 50%. El New York Times dice que en los años 90, la deuda privada, particularmente de los consumidores, aumentó a niveles récord. Y el ingreso anual solo lo hizo en $1.200, pasando de 35.745 en 1973 a 37.000 en 1990. El síndrome de la tarjeta de crédito se ha vuelto un mal común. El hombre se endeuda más allá de lo que gana, poniendo su economía personal en la cuerda floja. Y eso se refleja a todos los niveles. Es decir, el movimiento especulativo de capitales sin fronteras ha inflado una pompa económica de características nunca antes vistas. Nos encontramos en una situación mucho más delicada que en 1929, antes del crash de 1930. Casi todas las economías del mundo están en problemas. La especulación financiera y los salvavidas gubernamentales con la plata de todos los bancos en problemas por corrupción o especulación no están produciendo un mundo de armonía. La quinta profecía maya dice que el dinero dejará de usarse como medio de intercambio. Y la situación económica mundial parece confirmarlo.
Estamos a punto de dar un giro ideológico en el manejo económico global. Además de la delicada situación económica, puede agravarse por el problema de los computadores llamado Y2K. El Y2K es un ejemplo clásico del facilismo de corto plazo que trae problemas impresionantes a largo plazo. La base tecnológica del hombre, el procesamiento de datos y de información a través de los computadores, tiene un eslabón muy débil: la manera de denominar las fechas utilizando años de 2 dígitos en vez de los 4 dígitos reales. Las tarjetas perforadas de los años 50 y 60 tenían grandes limitaciones en cuanto a la cantidad de información que podían manejar. Por eso fecharon la información con solo 2 cifras. Lo grave fue que el problema se fue traspasando a los nuevos sistemas operacionales y computadores sin ser corregido. Actualmente, un subprograma antepone automáticamente al año de 2 dígitos el número 19, para que de esta manera el hombre vea un año de 4 dígitos, aunque realmente el computador solo está procesando 2 cifras. La transición de 1999 al 2000 hará que los computadores a los que no se les haya corregido el problema regresen al año 1900, con lo que todos los datos almacenados en sus archivos pasarán a ser posteriores a la fecha en que se encuentra el computador. Prácticamente todos los programas existentes deben recurrir en alguna de sus líneas de su código de programación a una fecha, ya sea para procesar un resultado o una operación en el tiempo, o extraer una información de las bases de datos existentes. Si el computador procesa el año presente de manera equivocada, asumiéndolo como 1900 en vez de 2000, todos los procesos que ejecute darán resultados equivocados, convirtiendo muchas decisiones y operaciones críticas en un caos. Se requieren entonces miles de programadores que revisen línea por línea de programación en miles de programas y corrijan la manera de fechar a un costo impresionante en todos los países del mundo. El estado de preparación es desalentador. El 22% de la energía del país más desarrollado del mundo es generada por energía nuclear, y no toda la red ha resuelto su problema. La Oficina de Información Nuclear y de Servicios y Recursos de los Estados Unidos, NIRS, reportó que 35 reactores nucleares todavía no han resuelto sus problemas con el Y2K. El mismo reporte afirma que varios de esos reactores no podrán terminar sus reparaciones hasta noviembre de 1999, lo que no deja prácticamente tiempo para pruebas y ajustes de esas reparaciones. La crisis es aún más grave en los países del este de Asia, Latinoamérica y la antigua Unión Soviética. El Banco Mundial afirma que no se han suministrado los recursos suficientes ni el empeño necesario. Un reporte de 139 países en desarrollo concluye que solo 54 han iniciado políticas nacionales para superar el problema. El hecho de que muchos países no reparen a tiempo sus sistemas computarizados claves puede tener gravísimas implicaciones para la economía regional, que es tremendamente interdependiente. Los sistemas de control aéreo de tráfico, las aduanas, las redes de transporte, los sistemas de telecomunicación, las redes de distribución de alimentos y las redes de electricidad son los más afectados. El Banco Mundial realizó un estudio sobre los riesgos que tendrían 1.690 proyectos alrededor del mundo por un valor de 113 billones de dólares y concluyó que el 48% tienen bajo riesgo, el 19% riesgo mediano y el 33% se consideró de alto riesgo. Otro de los fenómenos que puede afectar la economía es la inseguridad de la gente con los bancos por el Y2K en diciembre de 1999. Por eso se están tomando medidas extraordinarias para tener grandes cantidades disponibles de dinero en efectivo. Existen entonces situaciones de alto riesgo en el sistema económico y en el sistema de manejo de información. Y si a eso le adicionamos el aumento en la actividad del Sol, que puede causar daños irreparables en los satélites, la situación se complica.
Con las llamaradas solares se recibe una dosis inusual de rayos ultravioleta que expanden la atmósfera superior de la Tierra, disminuyendo la presión que existe sobre los satélites que están a baja altura. Esto los hace bajar su órbita a una mucho más rápida, perdiéndose contacto temporal con ellos en el mejor de los casos, e interrumpiendo todas las comunicaciones satelitales del planeta. También, otra cosa que puede suceder es que los 19.000 objetos que se encuentran en la órbita de la Tierra, al recibir una alta dosis de electromagnetismo del Sol, se dañen sus componentes electrónicos y dejen de funcionar para siempre. Al afectarse la ionosfera por las emisiones solares extraordinarias, se afectan todas las comunicaciones de radio y televisión, pues es en esa capa de la atmósfera en donde se transmiten y se reflejan las distintas frecuencias. Tenemos entonces que la economía y las comunicaciones son sistemas muy frágiles e interconectados a todos los demás. La red eléctrica es especialmente sensible a las llamaradas solares, como ocurrió durante 9 horas en todo Quebec en 1989. Además, la red eléctrica también tiene problemas con el Y2K, y al fallar esta, fallarán uno tras otro como fichas de dominó que se caen consecutivamente todos los demás sistemas. Se dice que un sistema es igual de fuerte al más débil de sus componentes o eslabones. Imaginemos cómo reaccionaría nuestra sociedad a todos estos sucesos simultáneos. La comida comenzaría a escasear, las comunicaciones serían imposibles, el tráfico se enloquecería en todas las ciudades, la economía se paralizaría. La mayoría de la gente terminaría de enloquecerse y comenzarían los desórdenes civiles que por la cantidad de gente involucrada desbordarían todas las predicciones y controles militares y policiales de todos los gobiernos. Se tendría una situación de descontrol total que modificaría para siempre todos los sistemas de la sociedad. Los sistemas religiosos basados en un Dios de miedo también entrarían en crisis. Un solo camino espiritual común para toda la humanidad surgirá de sus cenizas, terminando con todos los límites establecidos entre las distintas maneras de ver a Dios. El nuevo día galáctico está anunciado por todas las religiones y cultos como una época de luz, paz y armonía para toda la humanidad. Es claro entonces que todo lo que no produzca ese resultado debe desaparecer o transformarse. La nueva época de luz no puede tener una humanidad basada en la economía militar de imposición de verdades por la fuerza. Los nuevos tiempos de armonía universal no pueden estar basados en un sistema inequitativo de distribución de la riqueza representado en el dinero, la riqueza virtual y la especulación financiera. El amanecer de la galaxia debe basarse en el respeto profundo de los unos por los otros y en el reconocimiento de todo lo que existe como otra parte de cada uno. Por eso no se necesitará policía o milicia. La nueva humanidad no necesitará los sistemas tecnológicos de comunicaciones existentes, pues el hombre estará conectado mentalmente y la violencia virtual dejará de existir. Estamos al final de este ciclo de la noche de 5.125 años, al final de un día galáctico de 26.000 años, a punto de entrar en el amanecer de la galaxia. La época de cambio que los mayas llaman el tiempo del no tiempo, también fue profetizado por otras culturas y religiones. Todas coinciden en que está a punto de suceder un cambio de grandes proporciones. Para los budistas, aproximadamente en el año 500 a.C., Buda puso en movimiento la rueda del Dharma, y al hacerlo, dijo que ésta daría 5 vueltas, y que cada una duraría 500 años. Que al final del último giro, aproximadamente en esta época, vendría un periodo de caos que conduciría a una nueva fase en la evolución de la conciencia y a cambios sin precedentes en el hombre. Los indios de la tribu Hopi tienen una roca tallada hace 2000 años en Mesa Negra, Arizona. En ella se muestra el gran espíritu que lleva 2 caminos. El primero material, tecnológico, de raza blanca. El segundo espiritual, verdadero, de los Hopis.
Los dos caminos avanzan paralelos, pero al final, después de una época de purificación, el camino tecnológico zigzaguea y desaparece, mientras el camino Hopi florece hacia el quinto mundo. Sus sacerdotes vieron el final de este cuarto mundo a través del fuego, después de cumplidos ciertos signos. Caminos de metal con caballos de acero, partes de la luna que se traerían a la tierra, y cuando el hombre construya una casa que flota en el cielo. La casa ya está en el cielo. De hecho, la estación Mir soviética está a punto de caerse. Y el hombre se encuentra totalmente desconectado de la naturaleza por la manera como medimos el tiempo y por la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Ondas de radio, microondas, radar, radioteléfonos, televisión y todo tipo de frecuencias electromagnéticas nos están aislando de la vibración fundamental de la Tierra, y sucesos extraños también pasan en ella. Otro de los fenómenos extraños que se han intensificado últimamente es la aparición en Inglaterra y en otras partes del mundo de más de 3.000 formas geométricas espontáneas que se forman en los cultivos. En inglés se llaman crop circles. Sobre estas formas geométricas apareció en Discovery Channel hace algunos años un programa en el que dos ingleses llamados Doug y Dave afirmaron que ellos los habían hecho para tomar del pelo a todo el mundo. Esta información hizo que no se tomara en serio la aparición de estas formas geométricas, sin embargo continuaron apareciendo cada vez más intensamente. Desde abril de 1999 el fenómeno se ha disparado, y ahora aparecen en 3 y 4 sitios en distintos países simultáneamente cada noche, inclusive dentro de áreas militares restringidas donde nadie puede entrar a voluntad. Existen organizaciones dedicadas exclusivamente a investigar los fenómenos, con páginas dedicadas en Internet a su divulgación. Además, lo curioso es que en distintos sitios donde las formas geométricas aparecieron el año pasado, ahora vuelven a aparecer exactamente igual, pero con la imagen negativa. Es decir, donde antes estaban inclinadas, ahora crecen derechas y viceversa. Estudios científicos han encontrado que todas las espigas o plantas que forman el dibujo no mueren, sino que al contrario, producen un 40% más de fruto que las no inclinadas. Otra cosa bastante curiosa es que aparecen alrededor de sitios sagrados y significativos como Stonehenge, Glastonbury y Avebury. Pero lo más sobresaliente es que las formas geométricas tienen unas medidas que se ajustan exactamente a las proporciones que se encuentran en los intervalos perfectos de la escala mayor musical, a la música de las esferas. La proporción diatónica es bastante improbable que se obtenga por casualidad. Seguramente la naturaleza se está manifestando en formas incomprensibles para nosotros, pero definitivamente algo está sucediendo. La transformación del mundo comienza con un cambio de la mentalidad de cada uno de nosotros. Solo dándonos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro propio interior, ese cambio se hará posible. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. El juego de la pelota se llamaba en maya Poctapoc, por los sonidos que producía la pelota en su rebote por las paredes del campo. La cancha era un templo donde se realizaba una actividad sagrada para pedir la aparición de la lluvia. Allí se seguían los movimientos del sol, representado por una pelota de elástico hule. El hule, un látex o savia lechosa extraído del olcuahuitl, o árbol de hule, al secarse en unos recipientes circulares hechos con la corteza de las calabazas, los jicayis formaban la pelota. El hule era un material sagrado para los mayas. Representaba la sangre de la naturaleza. Su elasticidad y su movimiento palpitante. Con él untaban papeles que quemaban como ofrenda a las distintas esencias. A la lluvia, al viento, a la madre tierra,
y sobre todo a Kini Chahau, el soldador de la vida. En el juego se pedía por la fructificación de la naturaleza, que solo se podía dar con la lluvia que traía Chag, la esencia de la lluvia. La cancha tiene forma de H, y en su centro tiene dos muros en forma de talud, en los que la pelota rebotaba hacia los jugadores en el centro y los extremos de la cancha. En Chichén Itzá, la cancha del juego de la pelota era ceremonial. Por eso su tamaño tan gigantesco, 170 por 35 metros. Estaba orientada también en posición 17 grados noreste, como la pirámide de Kukulcán. En el centro de los muros laterales hay unos bajorrelieves en piedra. Son 13 personajes de pie. Representan los 13 movimientos diarios que realiza el sol desde que sale hasta que se oculta. En el centro hay un personaje sin cabeza. De su cuello salen 7 serpientes cascabel. Simbolizaban el momento cuando se recibe más fuertemente la energía del sol, al mediodía, en los 7 puntos que conectan al hombre con el cielo. Los chakras. Los mayas sabían que estos puntos estaban conectados a la columna vertebral, por la que se movían esas energías, a la que veían también con la forma de una serpiente, el Kundalini hindú. En estos puntos se encuentran los sistemas glandulares que transforman las energías sutiles del universo en las sustancias que necesitan los órganos del cuerpo humano para funcionar adecuadamente. El personaje también lleva una rama de flores y frutos que representan la vida y la fertilidad que se obtiene del sol. En su mano izquierda lleva su propia cabeza, representando así el dominio de la mente y del ego, paso necesario para trascender. Se ha pretendido por este bajorrelieve del séptimo personaje de los Mágicos 13 decir que los mayas cortaban las cabezas de los jugadores que perdían. Nada más infundado en una civilización basada en el amor. Simplemente no se entendía su significado real. Lo mismo sucede con otros bajorrelieves que muestran a un hombre con el brazo levantado, con un corazón en la mano, dirigiéndose hacia Hunab-Ku. Estas imágenes hay que interpretarlas como símbolos, como parábolas. ¿De qué manera se puede dibujar el amor por Dios? ¿No es acaso el corazón de Jesús un símbolo similar? ¿Podría una civilización futura decir por una imagen suya, mal comprendida, que los católicos le sacaban el corazón, lo envolvían en espinas y luego le prendían fuego en misas de sacrificio? La cancha de la pelota en Chichén Itzá era un gigantesco templo, donde se realizaban ceremonias para seguir y confirmar los movimientos del sol contra sus paredes laterales. Todas las ciudades mayas tenían su cancha de pelota, pero en las otras su tamaño era más cercano al de una cancha actual de baloncesto, con la escala adecuada para 6 a 8 jugadores. Los jugadores portaban un cinturón de cuero de venado, el maxtle, para protegerse las caderas, guantes de cuero, protectores en el antebrazo y una rodillera en la pierna izquierda. La pelota se ponía en movimiento con una salida similar a la del voleibol actual, y los jugadores contrarios podían hacerlas rebotar en sus caderas, muslos y antebrazos. El objeto del juego era tener la pelota en movimiento permanentemente, mientras se hacían puntos en contra del otro equipo. Se ganaba un punto cuando la pelota pasaba la raya en uno de los dos extremos de la cancha contraria. Se ganaba el juego cuando la pelota era encestada en un aro de madera o piedra que existía a ambos lados del espacio central. El aro representaba la apertura en la tierra que servía al sol para descender al inframundo y resurgir de él. Cuando era traspasado exitosamente por la pelota de hule, simbolizaba el momento en que el sol se ponía, terminando el juego inmediatamente.
En ese momento, los espectadores que apoyaban al equipo contrario debían entregar sus mantas y ruanas de algodón a los espectadores que apoyaban a los ganadores. Y se realizaba una gran fiesta que duraba varios días. Si queremos vivir una nueva era de armonía, la primera tarea es aprender a tener buenas relaciones con los demás, sentir y darnos cuenta cada día los ciclos de la naturaleza, del sol y la luna. Abrir la mente a nueva información y a la galaxia. Intuir la realidad más allá de los sentidos y no limitarnos por conceptos de tiempo y espacio. Los mayas sabían que la materia es indestructible. Se organiza y desorganiza eternamente, es decir, se transforma. Cuando sale de ella el espíritu, se desorganiza. Se cohesiona y organiza de acuerdo a los códigos genéticos de origen divino cuando entra en ella el espíritu que la anima. Para ellos el cuerpo físico, la materia, el huidil-lil, el ser en vibración constante, es solo una masa de energía densificada, materia indestructible, eterna, que solo cambia permanentemente. Se organiza gracias a lo que nosotros llamamos ahora el ADN, o ácido desoxirribonucleico, que ellos veían como una información codificada originada en Hunabku, en Dios. Llamaron Ol al ego, a la personalidad que se disuelve después de cada reencarnación. Para ellos Ol es la conciencia temporal del ser humano, el yo. Existe desde que el ser nace hasta que muere. Es el resultado de las creencias acumuladas por las experiencias de la vida, que se archivan en la mente. Es lo que define el comportamiento de las personas, sus emociones y sus sufrimientos. La veían en la mente y la ubicaban en la parte superior del cráneo, que en lengua maya se le dice Buknonil Buklem. Significa vestido grande luminoso. Es donde radica la inteligencia, la destreza, la habilidad, la capacidad, la lucidez, de donde sale la luz y se viste uno de resplandor. Allí se almacenan las creencias, la cultura, las tradiciones y las costumbres que determinan la estructura social y el comportamiento de todos los hombres. Su capacidad de aprendizaje, que es diferente para todos los seres humanos, dependiendo de su potencialidad genética, de la herencia de sus antepasados y de los efectos de su recorrido por otras vidas, de su karma. Karma, entendido como el destino trazado de las experiencias que el hombre debe vivir para completar su aprendizaje en esta vida, la parte difícil de lo que vivimos. Ellos creían que el Ol, el ego o la mente, estaba en una dimensión más arriba que la tercera dimensión en la que se encuentra nuestro cuerpo físico. Para los mayas, la materia se organiza, se teje en el tiempo gracias a la información divina, para contener en su interior un proceso temporal llamado hombre, cuyo propósito es servir de vehículo de evolución al espíritu, al ser crístico. El espíritu, o Inhan, como lo llamaban ellos, es la conciencia permanente de todo ser humano. Existe antes de encarnarse en un cuerpo y permanece después de su muerte física. El espíritu es lo que realmente evoluciona hacia la perfección. Cada vida aumenta con sus experiencias vividas, con su Ol, con su ego. La personalidad es la que genera el proceso de evolución durante cada vida. El espíritu es la conciencia permanente. No se desorganiza ni se pierde nunca. Solo aumenta su comprensión sobre la creación, con las experiencias vividas por las distintas personalidades en sus sucesivas reencarnaciones. Esta parte del ser está en una dimensión aún más alta que la de la mente.
es la que permite o determina el cambio de las civilizaciones, de las estructuras sociales, de los cambios de comportamiento cuando evoluciona la mente. Así pasamos de la monarquía absolutista a la democracia que vivimos. Así pasaremos a escoger nuestros gobernantes, no por la cantidad de votos, sino por su sabiduría evidente. Los mayas decían que el Ol, la personalidad de cada hombre, está sometida a influencias simultáneas de fuentes variadas y de mundos diversos. Influencias energéticas del Sol, de la Luna, de los planetas, influencias de las estrellas, que se reciben simultáneamente, solo que con el predominio de unos sobre otros, según el momento, activan los 7 puntos de contacto del hombre con el universo. El manejo energético consciente de la energía interior captada por los 7 chakras produce fenómenos psíquicos y físicos que no han sido hasta hoy explicados científicamente. Ellos creían que la energía sagrada que es creada por la apertura espiritual activa el hipotálamo y las glándulas pituitaria y pineal, ampliando el espectro de percepción de nuestra mente. La activación de estas glándulas avisa al organismo que ponga a funcionar una parte de nuestro código genético que no estamos utilizando actualmente. Solo utilizamos 20 codones de los 64 que tenemos instalados. Creían que esto permitía a todos los hombres conectarse desde su propia mente individual con la mente del Sol, y a través de él con la mente universal, Hunab-Ku, en el centro de la galaxia. Practicaron la transferencia remota y espontánea de información entre los chilanes, los sacerdotes del Sol. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. Está comprobado que hay formas energéticas generadas por el organismo humano que son sentidas por otros seres humanos o registradas cuando sucede el movimiento de objetos inanimados. Todos hemos tenido un déjà vu, una sensación que lo que estamos haciendo ya lo habíamos hecho en un tiempo pasado o en otro sitio. Nos muestra una realidad distinta a la presente, pero igual de válida. Existen unas formas energéticas ya conocidas por los científicos, como la radiación electromagnética, la radiación ultravioleta del núcleo de las células, la radiación térmica del cuerpo o los voltajes registrados en las células y en la piel. Actualmente hemos comprobado la telepatía o transferencia de información entre seres humanos por medios distintos a los normales de voz y señas. Un ser humano transmite o induce la información y otro la percibe. Los chilames mayas realizaban curaciones energéticas, convirtiéndose en transductores o transformadores de la energía del sol o de los elementales. Los mayas creían que la causa principal de las enfermedades está en la alteración del equilibrio de los fluidos en la sangre, del ácido úrico. Creían que las sustancias tóxicas de este ácido eran influenciadas por la luna. Descubrieron que su eliminación sigue los ritmos de las fases de la luna. En luna nueva la sangre tiene muy poco ácido úrico, en luna llena tiende a cristalizarse y envenena la sangre. Ellos utilizaban la influencia magnética de la luna para curar. Cortaban en luna creciente una ceiba, su árbol sagrado el simanché, y con él hacían tablas. Era muy importante el momento del corte para que la savia estuviera sana y pura, pues sabían que ésta conducía fuerzas positivas y negativas de características electromagnéticas. Dejaban la tabla sobre la tierra en dirección norte-sur, expuesta a la luz durante un mes lunar, magnetizándola. Encima de ella acostaban al paciente. Si querían sacar del organismo fluidos tóxicos, colocaban la cabeza en dirección sur.
Si querían atraer las energías hacia el interior del cuerpo, colocaban la cabeza en dirección norte. La psicocinesis es la capacidad del ser humano de generar energía o de usar la que tiene a su alrededor para mover objetos a distancia en el espacio. Se han comprobado efectos de flexión y fractura de la materia a distancia, como los realizados por Uri Geller y Seki Guchi-jun. La puerta para convertirnos en seres multidimensionales ya está abierta. Jesús fue uno de los que la utilizó y nos dejó un mensaje en el que dijo que nosotros haríamos proezas iguales o más grandes que las que él había realizado. El Códice de los Chilames, uno de los cuales fue Chumayel, habla sobre la clarividencia o el conocimiento remoto de acontecimientos en nuestra época, de fenómenos o eventos del tiempo futuro, como la predicción de la llegada de Cortés. Los mayas sabían que el universo existe gracias a la polaridad, dos fases contrarias, una positiva y una negativa, que conforman la eterna dualidad. Lo llamaban Omeyotl. Esta polaridad se manifiesta en el día y la noche, una fase activa y otra pasiva. Llamaban Hiá a la fase positiva, a la claridad del sol, la actividad, lo masculino, el verano, el cielo, lo caliente. Llamaban Qiu a la fase negativa, la sombra o la oscuridad, el reposo, la luna, la feminidad, el invierno, las nubes, la lluvia, el frío. Hia-Hiu es la oposición entre el día y la noche, la claridad y la oscuridad, el calor y el frío, la sequedad y la humedad, la vida y la muerte. Encontraron que estas dos fases no eran absolutas, es decir, se transformaban permanentemente la una en la otra. Algo de la una tiene la otra. Es decir, ondulan afectando a toda la naturaleza y todos los acontecimientos. El hombre es el resultado de esa eterna dualidad. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Los dos principales movimientos son la rotación y la traslación. Sin ellos nada tendría vida. Para los mayas, el secreto del manejo del tiempo está en la sincronía con el presente. El pasado no existe, y preocuparnos por el futuro no tiene sentido. Para ser felices, debemos localizarnos en el tiempo presente. Este se encuentra en el centro del símbolo del infinito, el número 8. Atrás la vuelta de su pasado, adelante el círculo de su futuro. Estos círculos están siempre en movimiento. Representan estados mentales que convergen en el punto de cruce en el presente. La mayoría del tiempo no estamos sincronizados en el presente, sino preocupados por el futuro, o añorando o referenciando el pasado, tiempos que realmente no existen. En nuestro próximo programa veremos la sexta profecía. Habla de la transición final de este ciclo al siguiente, al amanecer de la galaxia. Predice la aparición de un cometa que producirá grandes cambios físicos en nuestro planeta. Infinito. Abre tu mente.